puse un no y 2 puntos Wikipedia. No Wikipedia, no Rincón del Vago, no, no sé, monografía.com. Esas páginas quedan excluidas de nuestro trabajo. No se puede citar de páginas, porque ¿qué pasa? Wikipedia es una fuente de información bastante importante, que no quiere decir que esté mal. Digo, Wikipedia es una fuente de información muy reconocida y fácil de encontrar la información que queremos, pero lo que pasa con Wikipedia es que todos tienen la posibilidad de escribir, entonces todos tienen la posibilidad de modificar la información. Por lo tanto, no hay un autor o autores que podamos identificar y decir, bueno, este autor tiene autoridad o tiene validez en su palabra. Entonces, Wikipedia está descartado. Bueno, dice, la cita no puede hablar por sí sola, se debe comentar o interpretar mediante reformulaciones o evaluaciones. Es decir, no voy a poner una cita y después seguir con otra cosa. No, si yo agrego una cita, y esto es condicional, si yo agrego una cita, tengo que comentar esa cita, tengo que interpretar esa cita o tengo que ampliarla. ¿Mediante qué? Mediante reformulaciones, es decir, puedo decir algunas cosas, agregar algunas cosas, o evaluaciones, es decir, voy a evaluar esa cita y voy a ver si está bien o si está mal, y si está bien, si está mal, si pienso lo mismo, escribo. ¿Sí? Nunca se deja una cita colgada sin explicar por qué está esa cita. Cuando son muy largas, es preferible quitar elementos irrelevantes y se recorta con los corchetes y los 3 puntitos suspensivos. Por ahí tenemos una oración, un párrafo, y queremos agregar la primera oración y la última, pero nos queda todo lo del medio. Bueno, eso del medio va entre corchetes y 3 puntitos y sabemos que hay algo ahí que se omitió porque no hay necesidad de mencionar. Y después el último cartelito dice, se debe distinguir nuestra propia voz de la voz del autor que estamos citando. Por eso se usan verbos para introducir la voz del autor. Es decir, yo tengo mi voz, que es lo que yo estoy escribiendo en el texto, pero si yo agrego una cita, se agrega la voz de un autor, de otro autor. Entonces, para diferenciarlos necesito, ¿qué cosa? Bueno, algunos verbos. Por ejemplo, si es una posición neutral, bueno, el autor plantea, el autor señala, el autor afirma. ¿Qué autor? El otro, no yo. Entonces el autor plantea, el autor señala, afirma, explica, sostiene, escribe, sugiere. Después tenemos de coincidencia, el autor demuestra, descubre, revela, detecta. O discrepancia, el autor confunde, el autor olvida, el autor pasa por alto. ¿Sí? Son algunos de los verbos que podemos utilizar para traer a otro autor a mi texto y diferenciarlo de mi voz. Bueno, acá tenemos como una situación que dice más arriba más cerca de la cita y abajo dice más lejos de la cita. Entonces lo que más se acerca a la cita es la cita directa. Cita, discurso directo, en la que yo voy a decir exactamente lo que está en el texto o en el papel, voy a decir exactamente lo mismo, pero si digo exactamente lo mismo tiene que estar entre comillas. Entonces ven como el ejemplo dice, el autor afirma que la clave de la evolución es la selección natural. Eso no lo digo yo, lo dice Moledo. ¿Y cómo citó a Moledo? De esta forma. Moledo, 1997, página 2. Ya ahora vamos a explicar esto de la cita, digamos, cómo se pone entre paréntesis. Después tenemos otro ejemplo. Según Moledo, ¿sí? Entre comillas, la clave de la evolución es la selección natural. Porque eso lo dijo Moledo y yo no lo digo. Después sí tengo que hablar yo y decir, bueno, esto quiere decir que en cuanto a esto pensamos que selección natural no sé qué, no sé qué. O sea, tengo que agregar información que es mía, mi propia voz. Y después tenemos la cita de discurso indirecto, que el autor afirma que el factor, acá hay un ejemplo, perdón, el autor afirma que el factor central de la evolución es la selección natural. Moledo, 1900. ¿Qué pasa? No está exactamente igual, sino que se cambia alguna palabra que es, por ejemplo, la clave. La clave se cambia por factor central. Entonces ahí ya no tenemos una cita directa, pero tampoco cambiamos todo el asunto. Digamos, es casi lo mismo, entonces se cita también de esa manera. Y después tenemos la reformulación, que dice de esta manera. Modelo afirma que el factor central del evolucionismo es la selección natural. De todas formas, esta reformulación es bastante idéntica a la cita original,
pero con reformulación hacemos referencia a que se reformule lo que dice la otra persona. Se le cambian las palabras para que se entienda mejor, o se le cambian las palabras porque yo quiero desarrollar otra idea, ¿no? Entonces cambio algunas de las cosas que dice, pero lo que dijo no es mío, es decir, yo puedo cambiar las palabras, pero va a seguir siendo de Moledo. Yo nunca afirmé que la clave de evolución es la selección natural y nunca lo descubrí. Hay que tener en cuenta eso también. Las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Son estándares normativos relacionados con la citación, referencias bibliográficas y formatos de presentación de trabajos de investigación. Es decir, todos estos géneros del ámbito académico científico, según la disciplina en la que yo me encuentre, vamos a tener diferentes normas de citado, referencias bibliográficas, presentación. Las que vamos a usar nosotros y las que se usan en general en todas las disciplinas son las normas APA. Sé que en medicina se usan las normas Vancouver y en otras disciplinas se usan otras normas, pero las que más se usan son las normas APA y vamos a incursionar un poquito por estas. De todas formas, yo las normas APA se las voy a pasar y ustedes van a trabajar con las normas APA para el siguiente trabajo, que va a ser la clase que viene. Bueno, y acá tenemos un poco de lo que mencionamos anteriormente. Tenemos citas, la directa, se transcriben las palabras exactas del autor. Y acá tenemos un ejemplo. Ballinger analiza 10 secciones, discusión en el campo de las neurociencias y establece que, comillas, la estructura de la sección discusión se correlaciona, es decir, lo que está en comillas lo dijo Ballinger, lo que no está en comillas lo dije yo. A ver, después tenemos la indirecta, se incluye la idea a partir de un parafraseado del autor, que es lo que veníamos viendo, y acá hay un ejemplo. Bien, en el caso, ¿qué dicen las normas APA? Que en el caso de las citas directas, es decir, las comillas, exactamente lo que dice el autor, debemos recordar que si la cita tiene menos de 40 palabras, que eso ustedes lo cuentan con el contador de Word, se incorpora en el cuerpo de texto, es decir, en donde yo estoy escribiendo. Por ejemplo, acá tenemos que está el texto en ese momento, si algo sucede, no sé qué, no sé qué. Kaku afirma, esto significa que es cierto. Este párrafo que está acá de Kaku tiene menos de 40 palabras, entonces va en el cuerpo del texto. Pero si tiene más de 40 palabras, si pasa las 40 palabras, se incluye en un apartado con margen y un número de letra menor. Es decir, en ese momento, si algo sucede, un electrón, esta cita que tiene más de 40 palabras, va a ir aparte del cuerpo del texto, se va a separar un poquito. El margen se separa un poquito de donde se escribe, ¿ven? La diferencia de márgenes que hay acá. Y se recomienda poner una letra más pequeña. Por un número, digamos, no es que vas a poner un 5, un tamaño 5, no, por un número se hace más pequeña. Bueno, las normas APA también, ¿qué nos dicen? Yo no sé si estaba por acá. Bueno. Que si por ejemplo, si yo cito, puedo decir Kaku, siempre cuando menciono un autor, que puede ser Ballinger, puede ser Kaku, puede ser, no sé qué más nombramos, Castro Fox, Vallejos, cualquier autor de donde yo voy a sacar la cita, al lado tiene que estar entre paréntesis el año. ¿Pero el año de qué? El año de publicación del libro, del artículo, de la revista, lo que fuese. Este año indica que cuál libro de Kaku. Porque, por ejemplo, si Kaku tiene 7 libros y uno es publicado en 2005, el otro 2009 y el otro 1900, con la fecha 2009, yo voy a dar cuenta que el libro del que estamos hablando es tal y tal libro, ¿sí? Por la fecha en que se publicó. Entonces va el apellido del autor, no el nombre, no el apellido y nombre, sino el apellido, el año en que se publica. Y cuando es una cita directa, es decir, que es una frase textual, entre comillas, citada del libro, de la página, de lo que fuese, va el número de página de donde se sacó. Entonces va una P, un punto y un 90 o un número de que es la página donde se saca esa cita directa. Esta es la cita. ¿Qué más? Después tenemos acá, por ejemplo, esta es otra forma de citar, que es cita directa, lo mismo, frase textual.
y miren, se pone al final. Se puede hacer de las dos formas, ¿no? Pero como acá dice Cacu afirma, va la fecha acá, o sea, el año de publicación. Pero cuando tenemos una cita directa, entre comillas, vamos entre paréntesis con Cacu, 2009, que es el año de publicación, .p.90, ¿sí? Apellido, año, página, datos al final de la frase citada. Bien, esas son las formas de citar directamente. Las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se agregan al final de cualquier trabajo y se especifican todas las fuentes de donde se buscó información que fue agregada al trabajo. Cabe aclarar que solo se incluyen en las referencias bibliográficas los textos citados, es decir, los que yo cité, los que yo mencioné en el texto son los que se agregan en las referencias. Las referencias bibliográficas se listan en orden alfabético de autor, es decir, A, B, C, D, y para cada uno de ellos en orden cronológico del más antiguo al más reciente. Bueno, acá hay unos memes. Bueno, y esto es un poco de lo que veníamos hablando, pero esto es acerca de las referencias, es lo que va al final del trabajo. Generalmente se usan estos ítems que son autor, año de publicación, título, editorial, lugar de publicación, páginas o capítulos que extrajo. Estos son los ítems que generalmente se tienen que poner o que se deben respetar. Acá tenemos para un libro, este es para un libro, este es un capítulo del libro. ¿La referencia cuál es? Apellido, primer nombre o segundo nombre, el año donde fue publicado, el título del libro, electrones, neutrinos, quarks, título en cursiva, el lugar de publicación, que es Barcelona, España, 2 puntos, la editorial, que es Editorial Crítica, ¿sí? Las iniciales del nombre y el apellido. Bueno, esto se respeta en todos. Después tenemos las citas de capítulo. A ver, si es una cita de capítulo, si es una si es una referencia a un libro, si es la referencia a un artículo de investigación, si es una referencia a una página de internet, todas esas categorías van a ser diferentes, no se escriben igual las referencias bibliográficas. Por eso ustedes van a mirar las normas APA que yo les voy a pasar y van a ver que para poner en referencia un video que utilizamos o una foto que utilizamos se detalla de diferente manera. Después ponemos un apellido. Cuando son dos autores podemos hacer apellido inicial y apellido e inicial, que son los dos autores. Y en el año vamos a poner el año de publicación. El título del capítulo. Y acá ponemos punto en AA, apellido, que es el autor que publicó el libro, porque a veces un libro tiene diferentes autores en cada capítulo. Y después ponemos el título del libro, página, de tanto a tal página, ciudad, país, editorial, ¿sí? Bueno, y acá yo les dejo unos ejemplos para revisar después las normas APA, pero acá te dice libro completo, capítulo del libro, artículo de revista. Estos son los ejemplos, ¿no? Ponencia en grado, ponencia en congreso, texto publicitado en internet, nota periodística. En las normas APA aparecen también, si nosotros sacamos algo de internet, cómo citar lo que sacamos de internet. Si tenemos un video de YouTube, cómo citar el video de YouTube. Entonces hay que revisar las normas APA porque es diferente para cada tipo de texto. Y acá tenemos las referencias bibliográficas de este PPT, es decir, de este PowerPoint, que fueron Castro, Fox y Vallejos. Es un capítulo el que yo usé, entonces son los géneros del ámbito científico académico en los textos universitarios, claves de lectura y producción, que es el libro, ¿sí? PP 19 al 47, Bahía Blanca, que es donde se publicó, y la editorial de la Universidad del Sur. ¿Bien?